Ordenar datos en Microsoft Excel. En el presente video aprenderemos a ordenar datos viendo tres tipos de ejercicios con distintas situaciones. Veamos el primer ejercicio. Se nos pide ordenar la base de datos según el total de mayor a menor. La data que tenemos está comprendida desde la columna A, 6, hasta la columna J y vemos que es una data muy extensa. Lo que se nos pide es ordenar dependiendo la columna del total, la columna J. Para ordenar de mayor a menor es una forma de ordenar bastante básica. Simplemente nos ubicamos en la celda J7, nos vamos a la pestaña Datos y aquí en el grupo Ordenar y Filtrar tenemos las opciones que nos van a permitir ordenar. Como es una forma de ordenación simple, solamente tenemos que presionar el botón de ordenar de A a la Z, que es de menor a mayor, o ZA, que es de mayor a menor. Se nos pide de mayor a menor, es decir, presionamos de Z a A y vemos cómo se ha ordenado toda la data, cada uno con sus distintos campos, y vemos que en la parte superior aparece el monto más grande y así va yendo de mayor a menor. Si nosotros queremos ordenar, por ejemplo, no números sino letras, lo único que tenemos que hacer es colocarnos, por ejemplo, en la columna local, me ubico en el primer registro y de repente quiero ordenar de A a la Z, es decir, ordenar alfabéticamente donde empiece por la letra A hasta la letra Z. Presiono, hago clic y vean cómo se ha ordenado de forma alfabética. Vayamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 se nos pide ordenar la base de datos, pero en este caso teniendo en cuenta dos criterios. Primero, ordenar la categoría en forma descendente y luego ordenar los locales de forma ascendente. Para ello, necesariamente tengo que ubicarme dentro de la data y ya no puedo ordenar solamente presionando uno de estos botones. Ya tengo que ir a la opción ordenar, porque acá se nos pide ordenar por dos criterios, dos columnas. Le doy clic en ordenar, me aparece esta ventana y simplemente tengo que seguir una correlación. Ordenar por primero, ordenar por categoría, de forma descendente. Ordenar según valor de la celda, elegimos acá la opción valor de la celda y acá en orden es en orden descendente, es decir, de Z a A. Y luego agregar nivel entre todas las categorías que tengan el mismo nombre, es decir, que haya similitud en el nombre, se va a ordenar a su vez como un segundo rango, como una segunda jerarquía, se va a ordenar los locales de forma ascendente, es decir, de A a la Z. Veamos cómo nos mostrará el resultado. Le doy clic en aceptar y vean que ya se ordenó. Analicemos. Primero la categoría de forma descendente. Empezamos por TV Video. Ahora, si tú analizas todo TV Video, que es lo que yo estoy seleccionando en este momento, hasta aquí, hasta la fila 114, vean cómo en la categoría TV Video los locales están ordenados también de forma ascendente. Primero TV Video y luego todos los que pertenecen a TV Video, los locales han sido ordenados de forma alfabética. Luego pasa a línea blanca y también se ordena los locales de forma alfabética, de forma ascendente. Y por último, vamos a ver el tercer ejercicio donde aquí ya se nos pide algo distinto. Se nos pide ordenar la base de datos
pero ya no de una forma alfabética, ni ascendente ni descendente. En este caso se nos está dando una propia lista. Se nos está proporcionando una lista. Se nos está diciendo ordenar según estas marcas. Este es el orden que tiene que seguir. No está ordenado alfabéticamente ni ascendente ni descendente. Uno tiene que configurar su propio orden. Para ello me ubico dentro de la tabla, doy clic en ordenar, nos aparece esta ventana y tenemos que configurar lo siguiente. Queremos ordenar por marca, elijo la opción marca, el campo marca, ordenar según valores de la celda, es decir, por lo que está escrito, y aquí en el orden vamos a elegir la última opción, la opción lista personalizada, porque no queremos ordenarlo alfabéticamente ni ascendente ni descendente. Elegimos lista personalizada, nos aparece esta opción y aquí en nueva lista tenemos que nosotros escribir la lista que queremos. Acá hay que tener mucho cuidado al momento de escribir, porque tenemos que escribir de una forma correcta según los datos que están en la data. Primero es Whirlpool, enter, luego Daihatsu, enter, Datsun, presiono enter y al último Electron. Ese es el orden el cual yo quiero que siga. Le doy agregar, veo cómo se agregó una nueva lista de acuerdo a la escritura que yo acabo de hacer, le doy a aceptar y vean acá cómo estoy configurando que lo ordene según esta lista. Presiono clic en aceptar y vean cómo en la columna marca se ha ordenado primero Whirlpool, luego Daihatsu, luego hay un solo campo, hay un solo dato con la marca Daihatsu, luego hay un grupo de Datsun y al último Electrolux. Luego de Electrolux ya vienen las demás marcas. Filtros en Microsoft Excel. En el presente ejercicio llegaremos a un reporte siguiendo el siguiente requerimiento. Se nos solicita solamente mostrar de la base de datos solo a las personas que son de Suecia, que son de sexo femenino y que el costo del trámite haya sido mayor o igual a 20 soles. Dicho ejercicio lo desarrollaremos utilizando la opción de filtros. Para ello tenemos que seleccionar los títulos y ir a la pestaña Datos y elegir la opción Filtro, que tiene una forma de un embudo. Le doy clic y nos aparecerá en cada uno de los títulos una flecha hacia. Al darle clic en esa flecha, nosotros podemos utilizar la opción de filtrar. Si se nos pide mostrar solo las personas de Suecia, me tengo que ubicar en la columna de país, hago clic en la flecha y se nos aparecerá todos los países marcados con check. Nosotros deseamos solamente mostrar los de Suecia. Para ello, hacemos clic en la opción seleccionar todo para que deseleccione, quite el check a todos los países y podemos buscar de forma ordenada el país Suecia. Si tenemos, como en este caso, muchas opciones, es más rápido ir al cuadro de búsqueda y escribimos Suecia. Automáticamente vean cómo aparece solamente el país Suecia, le doy a aceptar y vean cómo solo la data se ha reducido y ahora muestra únicamente los que pertenecen al país Suecia. Luego se nos pide mostrar solo las mujeres. Entonces en la columna sexo hago clic en la opción de filtro y entre femenino y masculino le quito el check en masculino y me quedo solo con femenino, solo mujeres. Aceptar. Y por último se nos pide mostrar solo los
las personas que hayan cancelado por derecho de trámite más de mayor o igual a 20 soles. Para ello me ubico en la columna costo, hago clic en la flecha hacia abajo y acá tengo las opciones. En este caso, nosotros está muy sencillo, solamente deseleccionamos y mostramos solo 20 y 60, porque estos valores son los mayores o iguales a 60. Pero pensemos que tenemos, como por ejemplo en países que tuvimos gran cantidad de datos, para no estar eligiendo uno por uno en tema de números, los números podemos nosotros utilizar el filtro de número. Al hacer clic en esta opción, podemos elegir, por ejemplo, el tipo mayor o igual que. Al darle clic en esta opción, mayor o igual que, escribimos el número 20 y damos clic en aceptar. Y vemos cómo se nos aparece de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida, el filtro de número que estábamos buscando. Y así desarrollamos este ejercicio utilizando filtros en Microsoft Excel. Para volver a como estuvo en un principio, solamente nos dirigimos a la pestaña Datos, Grupo, Ordenar y Filtrar y damos clic en Borrar. Al darle clic en esta opción, se nos vuelve la data como estuvimos en un principio. Filtros avanzados en Microsoft Excel. Los filtros avanzados permiten, tan igual como los filtros, llegar a reportes siguiendo unas condiciones o requerimientos, pero a diferencia de la opción de filtros, los filtros avanzados debemos escribir dichas condiciones o requerimientos en celdas aparte, y el proceso de filtrar es en un solo paso. En filtros debíamos filtrar uno a uno los campos para poder llegar al reporte final. Veamos el siguiente ejercicio que se nos pide saber quiénes son los empleados cuyo sueldo es mayor a 5,000. Para ello, anteriormente he escrito los títulos de la base de datos y he generado un espacio para que en la columna 5 o si fuese necesario en la columna 6 escribir cuáles van a ser los requisitos o los requerimientos, las condiciones que yo deseo poder filtrar. Como se nos pide filtrar solo a los empleados cuyo sueldo es mayor que 5,000, tengo que ubicarme en la columna sueldo, que anteriormente tiene que estar escrita de una manera idéntica a la data, sueldo, y acá en la fila 5 coloco mayor que 5,000. Al hacer eso, lo único que tengo que hacer es ir a la opción de filtros avanzados. Para ello, me ubico en la pestaña Datos, opción Grupo, Ordenar y Filtrar, opción Avanzados, le doy clic y me aparece esta ventana. En esta ventana tenemos que primero leer para saber cuáles son los datos que tenemos que seleccionar. El rango de la lista será los datos de la tabla, es decir, desde la celda A8, hasta la celda J30, desde la celda A8 hasta la celda J30, tengo que seleccionar toda la data y los criterios son las condiciones que tiene que cumplir. Como en este caso solamente tengo una sola condición, que sean mayores que 5,000, simplemente yo puedo seleccionar únicamente la celda desde I4 hasta I5, sueldo mayor que 5,000. Y eso es todo. Presiono aceptar y vean cómo se redujo la base de datos y solamente me está mostrando aquellos sueldos que son mayores que 5,000. Todos los sueldos de los trabajadores son sueldos mayores que 5,000. Para regresar a como estuvo el paso anterior, para regresar a como estuvo la data desde que abrimos el ejercicio, tenemos que dar clic en la opción borrar y volvemos a como estuvo antes. Ahora desarrollaremos el siguiente ejercicio, el número 2.
¿Quiénes son los empleados cuyos sueldos son mayores a 4.000, pero que pertenecen a las sucursales de Arequipa o Chiclayo? Procederemos a configurar las condiciones o los criterios que tiene que cumplir. Para ello voy a borrar la condición anterior y empiezo a leer el ejercicio. Cuyos sueldos son mayores que 4.000. Entonces en la columna sueldo coloco mayor que 4.000 y en sucursales voy a escribir Arequipa y cuando es un O se coloca debajo, es decir, en la fila número 6. Chiclayo. Si la indicación sería Arequipa y Chiclayo, en este caso que los dos cumplan a la misma vez, tengo que poner en un mismo nivel, en la misma fila, tanto Arequipa y Chiclayo. Pero en este caso, como nos están indicando que es un O, se coloca en la parte inferior, en una fila nueva. Y aquí, como va a mostrar los mayores que 4.000 de Arequipa, para Chiclayo también tenemos que colocar la misma condición, mayores que 4.000. Y así configuramos los criterios o los requerimientos. Los empleados cuyos sueldos son mayores que 4.000, tanto de Arequipa como de Chiclayo, mayor que 4.000, me ubico en la data, doy clic en la opción pestaña datos, grupo ordenar y filtrar, opción avanzadas, comprobamos que el rango de lista sea toda la data, toda la base de datos, y el rango de criterios debe ser, voy a borrar, debe ser o debe de incluir tanto la sucursal como el sueldo. La sucursal y el sueldo. Tiene que incluir lo que hemos elegido como condiciones. Le doy clic en aceptar y vean cómo muestra únicamente Arequipa o Chiclayo y los sueldos en ambos casos, tanto en Arequipa como tanto en Chiclayo, todos los sueldos son mayores que 4.000. Y así hemos desarrollado el presente ejercicio. Para volver a como estuvo antes, de repente copiamos los resultados o tomamos una fotografía o imprimimos los resultados. Una vez que ya tenemos los resultados y queremos volver a la data como estuvo antes, damos clic en la opción borrar y se nos muestra los resultados. La sugerencia es siempre borrar los requisitos o criterios que tiene que cumplir pensando en un futuro filtro avanzado. Y así hemos llegado al final del tema número 8, donde vimos la opción de ordenar datos, que es muy importante dominar porque nos hemos dado cuenta a lo largo del curso que el principal insumo para manejar correctamente el programa Excel son los datos. Si nosotros tenemos nuestros datos ordenados, nos facilitará mucho la administración y ubicación de dichos datos. Luego vimos los dos tipos de filtros que permiten de una manera rápida y sencilla llegar a generar reportes o consultas a una gran base de datos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.